Lo dijo en la primera hora. 3 días de las elecciones en los Estados Unidos mexicanos. Una elección histórica por donde se lo mire. Por donde se lo mire. La victoria de la candidata del oficialismo, de Claudia Sheinbaum, termina siendo histórica por múltiples factores. Mujer, la votación, el oficialismo, en fin. Luego de 3 días, yo creo que ya con esa victoria consolidada y más allá de las pasiones, le quiero pedir un criterio a un conocedor en la materia. Nos vamos a enlazar con México. Allá se encuentra Mundo Montes de Oca. Él es director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, México, que tiene la gentileza de atendernos vía telemática. ¿Cómo está Mundo Montes de Oca? Bienvenido, buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo está todo el estudio por allá? Gracias, muchas gracias. Bien por acá. Acá con mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo, Mundo. Y le quiero preguntar 3 días después, ¿cómo está México? ¿Cómo amanece México hoy, 3 días después de las elecciones del domingo, con la victoria del oficialismo en la presidencia? Bueno, pues México amanece con noticias justo de una línea política sucesoria, justamente también con una idea también de entender y una claridad, ¿no? De por lo menos una continuidad en materia económica, ¿no? El día de ayer apenas la candidata se reunió ya con el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y le solicitó que pudiera permanecer ya para el siguiente sexenio en su cargo, ¿no? En su mandato. Mundo, ¿qué tal? Esto Bienvenido. Sí. Bienvenido Hola, Belkis, nuevamente. ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido Gracias. nuevamente. Yo quería consultar, ¿se veía venir este triunfo de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo estuvo previamente todo el ambiente de campaña? ¿Cómo estuvieron las cifras? Porque ella llega con un porcentaje de aceptación nunca visto antes en México, además de recalcar que será la primera mujer mexicana en llegar al poder, a la presidencia de la República. Correcto. E incluso la persona presidenta más votada en todo México, en toda la historia del país, ¿no? Precisamente responde a esto, responde a que ha habido, sobre todo previamente a las elecciones, hubo mucho interés, mucha participación ciudadana. También las propias encuestas, ¿no? De tendencias o de intención de voto, le daban sobre todo esta tendencia de que Claudia iba a ser, digamos, la virtual ganadora, con muchos menos puntos, ¿no? Decían algunas encuestas entre 10, 12 puntos de ventaja, y sorprendentemente tuvo hasta 30 puntos de ventaja ya en la elección, ¿no? Entonces ha sido, pues sí, histórico, ha sido también... algunos periodistas o algunos medios de comunicación lo llaman abayazador, ¿no? Esta victoria. Sin embargo, y habrá que decirlo justamente, y después de 3 días, como bien decía Fabricio, el partido, digamos, o la candidata que llegó en segundo lugar, Xóchitl Gálvez, ¿no? Que ha sido y había sido presentada obviamente como la oposición al gobierno oficialista, pues está preparando ya algunas impugnaciones, incluso también ha mencionado que estarán pues haciendo un reconteo de votos. ¿Cuáles desde su punto de vista, Mundo, fueron las razones de la victoria de la candidata del oficialismo? Aquí hubo una incidencia directa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o sea, hemos revisado las encuestas y yo acudo a usted, que es el especialista, para que un poco nos oriente y poder entender por qué gana Claudia Sheinbaum, por qué Andrés Manuel López Obrador, obviamente, como en todo gobierno, con sus aciertos y errores, tiene porcentajes muy interesantes de aceptación, pero ¿por qué esta continuidad en el gobierno de Morena en México, Mundo? Sí, muy buena pregunta y de hecho ha sido, pues ahora sí que tema en todos los debates y en todos los debates postelectorales, en todos los análisis que han hecho los expertos. Y hay algunos números bastante interesantes. Durante el sexenio de Andrés Manuel, digamos, durante toda su administración, los últimos 6 años, hubo una recuperación real del salario mínimo para personas, digamos, que pues ganaban este salario mínimo del 116%. A comparación de las últimas 3 administraciones de los otros 3 presidentes anteriores a él, no había subido más del 10%. Es decir, en microeconomía, en el bolsillo de las familias, el salario base o incremento real
sobre todo el decil más pobre de la población, subió el 98%, es decir, se le duplicó lo que ellos ganan en términos reales. Entonces, independientemente de, obviamente, todo el contexto político o el México que estamos viendo, que sin duda alguna es complejo, sí, una de las grandes razones que mencionamos es, pues, porque impactó directamente a las familias mexicanas en términos a costo, en términos a calidad de vida, en torno a lo que ellos perciben, digamos, como empleo, por ejemplo, ¿no? La población ocupada solo este sexenio también subió 17%, también márgenes nunca antes vistos en términos de cuántos trabajos se habían creado en una sola administración, ¿no? Entonces, eso precisamente, como bien mencionas, Fabricio, podría representar directamente, obviamente, un impacto en por qué sí quieren estar, por qué deciden, digamos, las personas que salieron a votar, que fue más del 60% del padrón electoral, pues decidieron que hubiera, pues obviamente, esta continuidad. Sobre el recuento de votos, entiendo que en efecto se procederá con el recuento de votos en más del 60% de casillas instaladas en todo el país. Eso es la información que se ha conocido y al respecto se ha aclarado que esto es parte de un procedimiento establecido en la normativa electoral mexicana. No obstante, alrededor de este procedimiento que es legal, que está establecido en la ley, no han faltado los cuestionamientos y este fantasma que le llamamos de un aparente fraude electoral de sectores que evidentemente no comulgan con los resultados que se evidenciaron tras este proceso electoral. Un poco explicar eso del recuento de votos y cuánto esto puede incidir o si incidiría de alguna manera ya en la proclamación de resultados definitivos. Sí, Belkis. Pues justamente, como bien lo mencionas, una de nuestras leyes y además instituciones que estamos muy orgullosos de, pues es justamente este instituto que permite justamente que haya este tipo de impugnaciones y son parte del proceso, incluso de recuento de votos. El tema es que, digamos, y lo que se está recontando es los votos físicos versus, si se están revisando, versus las actas. Las actas justamente son estas lonas o estas pancartas que se solicitan de lo que se ha contado dentro de una casilla, ¿no? Entonces, sobre todo para, pues, no especular y ver que hubiesen personas, ¿no?, que fueron parte del proceso electoral, que además son todos meramente ciudadanos que son convocados por este Instituto Nacional Electoral, pues es nada más recontar y efectivamente revisar que esa acta o esta sábana que se pone a mano con las personas que trabajaron durante todo ese día en la casilla, como personas ciudadanas, se refleje realmente en los votos, ¿no? Entonces es un proceso, digamos, no natural, sino es que obviamente, digamos, sería como reconfirmar este tipo de información. Y lo que sí también es importante mencionar es que justamente hasta el día hoy miércoles estaría el Instituto Nacional Electoral pues dando resultados o incluso el certificado o pues sí, es un certificado específico para las personas ganadoras, ¿no? Entonces, o electas. De las más de 200, de los más de 20,000 cargos que estuvieron obviamente a elección, a voto popular, y lo que nosotros estamos buscando es pues esperar, ¿no? Ahora sí a que se puedan realizar este tipo de reconteos para esperar también cuál es el resultado de estas incidencias, como bien dices, de la población que ha estado pues inconforme con el resultado. ¿Cómo ha cambiado la visión política de México en las últimas décadas, Mundo? Cuando uno analiza, por ejemplo, los más de 70 años, 71 de gobiernos del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, sobre los cuales permanentemente estuvo ese imaginario de fraudes, habiendo tenido el polémico gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde hubo casos de corrupción comprobada. Hubo, por ejemplo, el crimen de Luis Donaldo Colosio en algún proceso electoral, inclusive las denuncias permanentes, yo recuerdo, de un candidato que participó en varias ocasiones y que no logró llegar al poder y que denunció fraude, me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas. Esa hegemonía del PRI se rompe con Vicente Fox del PAN. Luego se mantiene el PAN en el poder con Vicente Calderón. Luego regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno también estuvo marcado por ciertos aspectos de polémica. Llega Andrés Manuel López Obrador y hoy la candidata de Morena logra la elección para la continuidad de Morena en el poder. ¿Cómo analizamos? Y nos gustaría que sea muy didáctico para poder entender nosotros desde acá del Ecuador esta lógica de la política mexicana de todas estas décadas, Mundo Montes de Oca. Tenga la bondad.
Sí, pues, y precisamente ha habido también algunos símiles, ¿no? Con esta llegada o este mantenimiento, digamos, de Morena al poder, ¿no? Sin embargo, sí, lo que nosotros estamos viendo es que no es equiparable los 70 años, ¿no? De esta permanencia de un solo partido y que incluso, como bien lo mencionaste, hubo demasiada violencia para que hubiera esa permanencia durante 70 años. Llega la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, que básicamente era el partido en ese momento de oposición. Y ahora lo interesante y que creo que es muy digno de analizar es que llega Morena y entonces lo que se ha estado mencionando es que se tiene que construir una oposición. Y la oposición ya no fue constituida o construida para esta elección con un solo partido, sino que tuvieron que realizar coaliciones, ¿no? Las coaliciones en las que, pues, obviamente partidos en los que en su momento, por ejemplo, con los 70 años del PRI, pues nunca hubieran hablado entre ellos, ¿no? Dígase PAN, que es el partido, digamos, más de derecha, el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, que es el que había estado instaurado 70 años en México en el pasado, y otros pequeños partidos, digamos, que han sido pues llamados a esta coalición para poder hacer un frente común. Y esto que nos dice, pues que fija precisamente que este frente común tuvo que haber sido de una multiplicidad de partidos para incluso poder hacer este frente y que, como mencionaba, incluso previo a la elección con intención de voto, pues les rebasaban o no llegaban a esos 12 puntos de ventaja que ya tenía el partido oficialista. Entonces, es un poco interesante. Yo lo que diría es que más allá de pensar en que se volvería a instaurar un sexenio o varios sexenios en este sentido, yo sí diría que habría que tener este tema del péndulo y sobre todo entender que hay que tener y construir, y eso es algo que también los propios partidos que fueron, digamos, en conjunto o en coalición es tratar de hacer frente a este partido oficialista, pues justamente es decir, tenemos que construir una mejor oposición, tenemos que construir mejores narrativas y sobre todo mejores cuadros que también se reflejen, ¿no? Y entonces lo interesante es ver lo que sucede en Congreso Perdón que le y en interrumpa el ahí, Senado. perdón que le interrumpa ahí, pero a ver, Sí, sí, tenemos que construir una mejor oposición. Querría decir entonces que durante el sexenio, porque en México, a diferencia del Ecuador, donde tenemos un gobierno de 4 años, en México son 6 años y Ujú. no hay posibilidad de 6 años, reelección, o sea, ahí no existe la posibilidad de correcto. reelección, pero la Ujú. oposición fue errática, no fue contundente, no fue una oposición fuerte para enfrentar al gobierno del presidente AMLO. Esa es la percepción que sí faltó, digamos, en una oposición unida, sobre todo una oposición con objetivos, digamos, concretos, y no solo para dar oposición, o sea, sino pues que se construyera una narrativa de una opción viable, ¿no? Mucho de lo que se habló en las calles, se habló en la ciudadanía, de hecho, Ujú. justo parte de lo que hicimos en Llorente y Cuenca, en JIC, fue hacer un estudio de análisis de escucha digital durante 2 meses de campaña, y lo que nos dimos cuenta es que además de que los ciudadanos pues temen por su vida en términos de que la seguridad es algo importante para ellos, pero que también mencionaban que no había fondo en las propuestas de la oposición, incluso también algunas Pero en propuestas. contrapartida, Sí. esa postura de la oposición errática, sin sustento, me imagino que del lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también deben haber existido virtudes, digamos, presentar unas acciones que le permitieron justamente mantener unos números interesantes que además, a su vez, a su partido le permiten mantenerse en el poder, Mundo. Sí, totalmente. Y voy a mencionar un par, o incluso uno que creo que fue muy claro, y es, además de que tuvieron estos 6 años para construir esa narrativa y esas propuestas, sobre todo de continuidad, que ahora estamos viendo estas señales que precisamente sí habrá esta continuidad, podemos decir justamente que ha habido pues mucha lectura sobre qué es lo que sí estuvieron pensando, ¿no? Un tema importante para México, yo creo que para la región latinoamericana es el tema migratorio, y lo que hicieron fue pues justamente buscar erradicar estas causas de la migración a través de esfuerzos en Centroamérica y Sudamérica, de alianzas, de cooperación internacional para el desarrollo, de buscar una política exterior mucho más conciliatoria, ¿no? Se avisora, Mundo, en efecto, una continuidad del proyecto político con Claudia Sheinbaum respecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo pregunto porque revisando algunas notas de prensa, veo, por ejemplo, que él ha admitido que su sucesora se podría correr al centro y no habría problema.
Sí, eso es algo de lo que también se ha hablado. Creemos que sí habrá una continuidad en términos institucionales, es decir, y lo vimos en el claro ejemplo del día de ayer con el solicitarle que el secretario actual de Hacienda y Crédito Público se quedara, digamos, en su administración, lo que pues nos da una buena noticia sobre el tema de continuidad en macroeconomía y sobre todo en estabilidad, en no endeudamiento, en buscar justamente ser muy prudentes fiscalmente. Y lo que sí creemos es que podría ser un poco más centro y menos izquierda, sobre todo por entender de las alianzas que tendría que hacer, no en Congreso, que en Congreso sí tuviera mayoría, pero sí en Senado con otro tipo de partidos, y eso permitiría que hubiera continuidad, pero que a lo mejor hubiera una movilización de las políticas de Claudia más hacia el centro. Eso es lo que de alguna manera entonces... em, se me fue. ¿Qué Se pasó? me fue. Lo que pasa es que ibas a preguntar tú. No, 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 dale, dale, dale. Sí, siguiendo en este tema justamente, eso es lo que de alguna manera entonces podría marcar diferencia respecto del Diferencias. gobierno actual hasta el momento, hasta lo que hemos visto. Y totalmente, y sobre todo también el entender el tipo y estamos ahora sí que muy a la expectativa aquí en México, pero sobre todo entender el tipo de gabinete que tendría, ¿no? Los perfiles que están invitando para formar parte de. Por ejemplo, tenemos al primero que mencionó también el día de ayer, fue a su coordinador de transición, de equipo de transición, que es el doctor Juan Ramón de la Fuente. El doctor, pues justamente viene de haber trabajado también como representante de México ante Naciones Unidas, ¿no? Entonces también nos da esas señales de estabilidad en términos de buscar cuadros que ya habían estado en la administración pasada, que podrían continuar o dar esta continuidad, pero a través de, pues obviamente, un gabinete mucho más técnico, ¿no? El doctor también es académico, igual que la doctora que es científica, que la propia presidenta Claudia Sheinbaum es científica. Entonces, estamos viendo que podrías hacer una tendencia mucho, mucho menos partidista y mucho más científica o técnica. Y bueno, en medio de todo esto, para nosotros como país, como Ecuador, también hay expectativa tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos del presidente Daniel Noboa de Ecuador y Andrés Manuel López Obrador de México. Eh, ¿Qué va a pasar o qué cree usted que podría pasar con el nuevo gobierno? Porque claro, a priori uno pensaría que la línea no va a cambiar, pero a ver, yo ahí discuto incluso con algunos colegas porque no necesariamente hay una relación directamente proporcional entre el pensamiento del actual presidente con el pensamiento de la futura presidenta. Digamos, ya nos pasó a los ecuatorianos cuando, por ejemplo, hubo una ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia en el año 2008 entre los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe, y cuando Uribe deja el poder, Juan Manuel Santos, que era el candidato que se convirtió en presidente del uribismo, terminó restableciendo las relaciones Santos con Rafael Correa entre Ecuador y Colombia. Digo, ¿cómo ven ustedes, en cambio, esta relación hoy que está rota entre México y Ecuador con la instalación del futuro gobierno? Y si bien creo que es una gran pregunta, Fabricio, sobre todo viendo, entendiendo lo que hemos hablado, justo que incluso el presidente ha mencionado que podría desmarcarse y estaría bien, ¿no? Entonces, si bien en su momento en ese momento candidata Claudia Sheinbaum respaldó justamente el tema de la demanda ahí en la Corte Internacional de Justicia, hemos visto cómo ha avanzado y cómo se ha desestimado por la propia Corte. Sí vemos que sobre todo también entendiendo quiénes o cuáles perfiles podrían ser, quiénes se podrían perfilar para la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta nueva administración, creemos que podría justamente dar este vuelco y sobre todo buscar esta conciliación específicamente con América Latina, ¿no? Es una región que no solo es importante para México como país, y creo que lo saben, bueno, lo sabía Andrés Manuel, pero lo sabe también la doctora Claudia, y con esta visión y con este pensamiento que dices tú, Fabricio, creemos que podría ser muchísimo más conciliadora y podría buscar precisamente restablecer este tipo de relaciones no solo con Ecuador, sino con algunos países que también hemos tenido algunas fricciones en los últimos años, y buscando justamente esto que sí es la parte de una Latinoamérica mucho más fuerte y que pueda justamente buscar, por lo menos en la política exterior, una cooperación internacional para el desarrollo de manera conjunta, de manera regional específicamente. Pero la ruptura de las relaciones entre Ecuador y México también fue parte del último tramo de la campaña electoral, o más bien ese tema no generó mayor discusión entre los candidatos.
De hecho, ninguno de los no generó mayor ruptura. Yo sí consideraría que fue, digamos, como un hito totalmente separado, digamos, de la carrera en campañas electorales. Incluso los tres candidatos condenaron en su momento por un tema, digamos, de soberanía y por el tema que todos pudieron hacer eco de lo mismo. Entonces no fue utilizado, o la verdad es que sí fue visto, por lo menos acá desde medios de comunicación y la propia opinión pública, lo vieron, digamos, como hitos distintos. Correcto, Mundo. Le quiero agradecer por estos minutos para conocer un poquito su visión en torno a la política mexicana y la asunción de la futura presidenta de ese país, que además es una elección histórica porque se trata, entre otras cosas, de la primera mujer en la historia de México que ocupará la presidencia de ese país. Mundo Montes de Oca, gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Belkis. Hasta luego. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.